Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Fátima, soy ayudante de Introducción a la Historia Antigua de la Comisión D. Este video lo preparamos para hacer algunas aproximaciones en la obra que tenían para esta semana, que se titula Las mujeres en el Antiguo Egipto. La autora de esta obra es la historiadora del arte Guy Robbins. Su estudio se enfoca en la composición del arte egipcio antiguo en cuestiones de género y de sexualidad. La obra fue publicada en el año 1993 y particularmente en esta primera parte del video vamos a trabajar con el capítulo número 4, que se titula La fertilidad, el embarazo y el nacimiento. En el inicio de este capítulo número 4, la autora comienza explicando la preponderancia que tuvo la fertilidad para la sociedad antigua egipcia. Vamos a poder comprobarlo a través de las fuentes escritas y materiales. En primer lugar, tenemos una fuente escrita que pertenece al Imperio Nuevo, ¿sí?, en la que habla un hombre hacia un público también masculino y dice: cásate mientras seas joven, que ella haga un hijo para ti. Ella debería tenerlo para ti mientras seas joven. Lo correcto es hacer personas. Es feliz el hombre que tiene muchas personas. Se le saluda considerando su descendencia. Es decir, que los hombres durante este periodo eran valorados según su descendencia. Un hombre que tenía una gran familia, una gran descendencia, era bien considerado y bien estimado y bien valorado por la sociedad. Este fragmento que leímos pertenece a las instrucciones de Ani. Con respecto a las fuentes materiales, podemos encontrar, dice la autora, restos de altares domésticos, ¿sí?, en sitios como el Amarna y Deir el Medina. Y en estos altares se les rendía cultos a algunas deidades que estaban relacionadas con el hogar, como Best y Tauret, y también la diosa Hathor, relacionada con la fecundidad y el nacimiento. En relación a estos altares domésticos, también aparecen pequeñas figuras femeninas que tienen la particularidad de aparecer desnudas, con el triángulo púbico bien marcado, resaltado, como vemos en la imagen, al igual que el cabello. Y aparecen particularmente en contextos, relacionados con esos altares domésticos, como decíamos, en las casas particulares, y esto está relacionado con la continuidad de la familia, ¿no?, con seguir continuando con la descendencia de esta familia. Su presencia en tumbas se explica porque se espera que el muerto, hombre o mujer, renazca en el más allá. De modo que estas pequeñas figuras se utilizaban en los enterramientos infantiles o de adultos de ambos sexos. Con respecto al contexto templario, estas figuras van a aparecer como ofrendas votivas que se van a dejar a las diferentes deidades, pero generalmente, en su mayoría, van a aparecer en templos que van a estar dedicados a la diosa Hathor. En relación a lo que acabamos de ver, tanto las fuentes escritas como las fuentes materiales nos indican que la cuestión de la procreación, de la fertilidad en el antiguo Egipto era de gran importancia, y cabría preguntarnos qué ocurría entonces con las personas que no podían tener hijos, con las personas estériles. Trajimos el fragmento de una carta procedente del yacimiento de Deir el Medina, que data aproximadamente de la dinastía 20, y dice: no eres un hombre, pues no eres capaz de que tus mujeres queden embarazadas, como las de tus camaradas. Otro asunto, insisten en ser excesivamente tacaño, no das a nadie, quien no tiene hijos adopta a un huérfano en vez de criarlo. Es su responsabilidad verter agua, es decir, la responsabilidad de su hijo, verter agua sobre tus manos como las del propio hijo mayor de uno. Con esto damos cuenta de que a falta de descendencia, debido a la infertilidad, se podía recurrir a la adopción de hijos, ¿sí?, los cuales van a ser los encargados de, una vez muertos los padres, de continuar el culto a los antepasados. O en el caso de que la mujer sea la persona infértil, se va a recurrir a la elección de segundas esposas o incluso esclavas destinadas únicamente a la procreación. El cuarto capítulo continúa con temas relacionados con la menstruación, con el coito y el embarazo. La autora nos dice que realmente hay muy pocas referencias en las fuentes
con respecto a la menstruación o a las personas menstruantes, pero aquí tomamos un fragmento muy breve que hace referencia a las compresas menstruales en listas de lavandería y dice: el lavandero limpia los vestidos de una mujer menstruante. Por otro lado, tenemos una segunda fuente que ya es data del periodo ramésida, que dice: la princesa recién casada Ajuere dice: cuando venga mi tiempo de purificación, ya no haré más purificación. Y continúa diciendo: él durmió conmigo esa noche y me encontró complaciente. Él durmió conmigo una y otra vez y nos amamos mutuamente. Es decir, en primer lugar, sobre todo la oración que está remarcada, está subrayada, hace referencia a la menstruación y hace referencia sobre todo a que esta era considerada un momento, digamos, algo impuro, era considerada impura y necesitaba un momento de purificación. Además, en segundo lugar, podemos ver que la desaparición del periodo de la menstruación, es decir, este retraso, era tomado como una señal de embarazo, por lo cual podemos deducir que en el antiguo Egipto se conocía la necesidad del coito para poder producir el embarazo. Sin embargo, con respecto al embarazo, no encontramos representaciones de mujeres en este estado en el arte formal. No ocurre así con representaciones de deidades embarazadas, como por ejemplo es el caso de la diosa Taweret, ¿sí?, que generalmente aparece embarazada, como vemos en la imagen hacia la derecha. Con respecto a estas nociones de las que hablábamos, sobre las que tendrían los antiguos egipcios, sobre la concepción, sobre el embarazo, podemos ver que contaban con un incipiente desarrollo de pruebas de embarazo, de métodos anticonceptivos, ¿sí? Y esto sobre todo quedan registradas en los textos mágico-médicos, ¿sí? Por ejemplo, podemos ver que existían pruebas de embarazo que consistían en que una mujer debía orinar todos los días en cebada o en trigo, ¿sí?, en granos de cebada o de trigo, y en el caso de que germinase la cebada, no solamente que estaba embarazada, sino que esperaba una mujer. Y en el caso de que germinase el grano de trigo, el bebé que esperaba era varón. Es decir, que no solamente se podía saber si el embarazo era efectivo o no, sino que además se podía saber el sexo del bebé. Con respecto a los anticonceptivos, que como les decía también aparecen en estos textos mágico-médicos, aparecen descritas una serie de inserciones vaginales que se practican en las mujeres, utilizando diferentes sustancias, como por ejemplo la miel, las acacias molidas, que contienen goma xántica, que eso produce justamente el bloqueo del semen hacia el canal vaginal, ¿no? Otro de los métodos anticonceptivos que podemos ver que aparentemente se utilizaban durante este periodo era amamantar a los hijos durante largos periodos, hasta los 2 o 3 años, podría reducir las probabilidades de embarazo. Por ende, esto era utilizado como un método anticonceptivo. A pesar de tener estas incipientes nociones generales sobre el embarazo y sobre la fecundación, no aparecen específicamente designado cuánto era el tiempo específico, cuántos meses o cuántas semanas duraba el embarazo. Naturalmente, luego del embarazo llega el momento del parto, y realmente durante esta época el parto fue una situación muy riesgosa para las mujeres egipcias. Posiblemente muchas de estas mujeres que tenían que parir se acercaban a este momento con temor, previendo las posibilidades de muerte que podrían ocurrir durante este momento. Y este peligro, ¿sí?, podemos verlo reflejado en las fuentes, porque en su mayoría estos tratados, estos textos mágico-médicos de los que hablábamos, hacen referencia a conjuros, ¿sí?, utilizados para poder lograr esta separación del niño del vientre de la madre, o para poder acelerar el nacimiento en el caso de que se prolongue el trabajo de parto. Y además se exhorta a distintas deidades relacionadas con el cuidado de la madre, con el cuidado de la parturienta y del niño por nacer, como por ejemplo Isis, que representa a la madre por excelencia, a la diosa Hathor, que como decíamos es la diosa de la fertilidad, la sexualidad y el nacimiento, y al dios Bes, que es el que vemos en la imagen hacia la derecha, que es el dios del hogar y que también está asociado con la diosa Hathor.
Pero hay una particularidad que data aproximadamente del Reino Nuevo, que es que el parto no ocurría en la casa de la parturienta, sino que para estos momentos se construían cabañas, ¿sí? Estas construcciones que se realizaban, podía ser en el tejado o en el jardín de la casa, y que su finalidad era exclusivamente para este momento del parto, ¿sí? Y eran construidas con el objetivo de aislar a la madre y al niño del resto de la comunidad. Lamentablemente no se han conservado vestigios de estas cabañas, de estas construcciones, pero podemos dar cuenta de su existencia porque se han descubierto fragmentos de yeso pintados que decoraban las casas, y donde habían escenas donde las madres aparecían sentadas sobre taburetes, en diferentes rituales, acompañadas con deidades, acompañadas de otras mujeres que las asistían en el parto. Y además en estas escenas aparecen representadas, como decíamos, las deidades acompañando a la madre, como por ejemplo el dios Bes, que aparece generalmente asociado al jeroglífico de protección. Con respecto a la lactancia, a la alimentación del recién nacido, la autora nos dice que era muy usual en las familias de la realeza y las familias de élite, ¿no?, relacionadas con los escribas o con los altos funcionarios. Era muy común que en este tipo de familias se recurriera al servicio de nodrizas, ¿sí?, encargadas de alimentar a los pequeños. Estas nodrizas podrían tener diferentes orígenes, como por ejemplo las nodrizas reales, que bueno, justamente quedaban muy vinculadas con la familia del rey por este contacto tan estrecho que tenían con los pequeños pertenecientes a la familia. Y estas nodrizas podrían ser esposas o madres de altos funcionarios, y esta actividad que ellas hacían en muy estrecha vinculación con el heredero al trono le daba mucho prestigio a sus familias y a sus esposos. Además, no solamente habían nodrizas reales, sino que en muchos casos se recurría a la contratación de nodrizas que eran procedentes de la aldea de trabajadores, de las clases más bajas. Bueno, la autora se pregunta por qué es que estas familias recurrían al uso de nodrizas. Ella da algunos supuestos, que podría ser una moda, podría ser que se haya dado primero en las familias nobles y luego eso se haya trasladado a las familias de élite, ¿sí?, de altos funcionarios, o también podría darse tras la muerte de la madre, o en el caso de que la madre no produzca lo suficiente alimento para su hijo. O también podría darse teniendo en cuenta lo que mencionábamos antes, de que la lactancia puede ser considerada como un método anticonceptivo. Podemos llegar a inferir de que una madre deseosa de continuar procreándose puede llegar a delegar esta tarea, la tarea de seguir alimentando a su hijo, de seguir amamantando a otra mujer para poder quedar embarazada ella. Aún así, la autora dice que la mayoría de las madres en el antiguo Egipto alimentaban por sí mismas a sus hijos, es decir, no recurrían al servicio de estas nodrizas, pero sí se daba en estas familias de las clases más altas. Bueno, ¿cómo son representadas estas mujeres lactantes en el arte egipcio? Nos va a decir la autora que generalmente en el arte formal son representadas en las escenas de vida cotidiana, pero esta representación no va a ser recurrente, y si es que son representadas se va a hacer de modo casual. No es que va a estar personificada con nombre, ¿sí?, identificada esa mujer, no. Va a ser una escena casual. Y en el arte informal las podemos ver representadas en estos recipientes cerámicos que podrían haber sido para almacenar leche materna, en los que aparece la mujer acuclillada, llevando a un niño, ¿sí?, amamantándolo. Otro de los momentos muy muy riesgosos en la vida de las personas era el momento de la niñez. La mortalidad infantil en el antiguo Egipto era muy alta, y podemos dar cuenta de esto gracias al testimonio de enterramientos, que es muy numeroso con respecto a los niños, y a los textos que encontramos. Por ejemplo, tenemos una fuente que proviene del Reino Nuevo, que mencionábamos, que anteriormente habíamos citado, que son las instrucciones de Ani, en las que se afirma: no digas soy demasiado joven para que me lleven, pues no conoces tu muerte. Cuando viene la muerte roba tanto al hijo que está en brazos de su madre como al que alcanzó la vejez, ¿no? Es decir que la muerte infantil claramente existía.
También encontramos otro tipo de fuentes, como por ejemplo papiros, ¿sí? que tienen diferentes métodos para prevenir o para curar de las diferentes enfermedades infantiles. En estos documentos se van a desarrollar una serie de conjuros, ¿sí? o instrucciones para realizar amuletos que van a ir colgados del cuello de los niños, que van a estar destinados a protegerlos de los demonios o las de diferentes enfermedades. Por ejemplo, encontramos un papiro que es correspondiente al segundo periodo intermedio o comienzos del Reino Nuevo, que particularmente tiene 2 libros. En el primero, el primer libro va a contener una serie de tratamientos, de curas para diferentes enfermedades infantiles. Y en el segundo ya vamos a encontrar conjuros contra las enfermedades, encantamientos, por ejemplo, para la leche materna, para que sirviera de remedio contra determinadas enfermedades. Y continúa con la instrucción de diferentes amuletos o de conjuros para proteger a los niños de estos demonios que ellos creen que son responsables de estas enfermedades o de estas dolencias e incluso de la muerte de estos pequeños. Para terminar con el capítulo número 4 vamos a hacer algunas consideraciones finales. ¿Sí? En primera instancia vamos a mencionar que la fertilidad fue de gran importancia en el Antiguo Egipto. Esto lo damos cuenta tanto en las fuentes escritas como en las materiales, que mencionan constantemente, que invocan constantemente la protección de distintas deidades. ¿Sí? En segundo lugar, vamos a dar cuenta de que los antiguos egipcios tenían nociones generales sobre cómo se producía la fecundación, la relación entre la ausencia del periodo, el coito y el embarazo. Y por último, vamos a dar cuenta de que tanto el embarazo como el parto y la niñez van a ser 3 etapas sumamente riesgosas, tanto para las mujeres y para los niños. Y esto lo vamos a constatar en las fuentes que invocan constantemente a diferentes deidades a proteger tanto a las parturientas, a las madres y a los niños, y a protegerlos en contra de enfermedades y en contra de la muerte. A continuación vamos a pasar a la segunda parte del video. Vamos a analizar el capítulo número 7, en el que vamos a tener algunas aproximaciones sobre los aspectos jurídicos y económicos de las mujeres en el Antiguo Egipto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a seguir entonces con el análisis del texto de Gay Robbins. Tenían el capítulo 4 y 7. Ahora vamos a analizar el capítulo 7, que va a estar basado en 2 grandes ejes: el económico y el jurídico de la situación de las mujeres en el Antiguo Egipto. Bueno, vamos a comenzar. En cuanto a lo que es la situación económica, vamos a ver que el autor va a hablar sobre la propiedad de la tierra. Con respecto a esta temática, va a decir que tanto hombres como mujeres tenían derecho a poseer la tierra. Esto en cuanto a las clases dirigentes o a las clases de superioridad económica. A las clases de una condición económica inferior no tenemos fuentes como para determinar siquiera si contaban con el derecho de poseer la tierra. Ahora bien, la tierra no solamente la podían poseer, también la podían arrendar, y el papiro de Wilbur, que lo menciona el autor en el texto, dice que el 10% o el 11% de las personas terratenientes eran de hecho mujeres. Ahora, en cuanto a lo que serían las transacciones económicas, vamos a ver una participación mucho más grande de los hombres. Y tenemos que diferenciar el caso de los hombres con el caso de las mujeres. En el caso de los hombres de clase alta, solían ocupar oficios como por ejemplo el de escriba o cargos gubernamentales. A cambio de estos cargos, solían recibir un salario. Este salario servía no solamente para mantenerse a sí mismos, sino que también a toda su familia, a su mujer y a sus hijos. Por ende, la mujer quedaba completamente por fuera de esta burocracia laboral y solía ser mantenida por los hombres, por su marido particularmente.
era común que la mujer dependiese económicamente ya sea de su padre o su marido. Ahora, en cuanto a los documentos económicos, de transacciones económicas, que vamos a ver en la zona de Deir el Medina, que es la que analiza el autor, hay un 18% de mujeres implicadas en estos documentos, solamente un 18%, y en cuanto a los nombres, solamente un 10% son nombres correspondientes a seres femeninos. Entonces podemos ver una menor intervención en el caso femenino que en el masculino en cuanto a las transacciones económicas. Con esto igualmente no queremos decir que las mujeres no pudieran solventarse por sus propios medios. De hecho, hay algunas mujeres que acudían al alquiler de esclavos como para generar ingresos extra, o, por ejemplo, a la producción textil, como en el caso que daba el autor en el escrito, pero solían ser la menor cantidad. Generalmente no tenían tanta intervención en lo económico. Ahora bien, otro aspecto económico que trata el autor es el de la herencia. Vamos a ver que tanto mujeres como hombres podían estar en igualdad de condiciones a la hora de heredar los bienes. Así como se podía heredar el bien a una persona, también se la podía desheredar. ¿Bien? Generalmente la desheredación de los bienes se solía dar cuando los hijos no se hacían cargo de los padres o en algunas otras ocasiones. Otra de las condiciones para heredar los bienes era la de hacerse cargo del enterramiento del fallecido. Podías tener derecho a heredar los bienes, pero se podía perder en caso de que uno no contribuyera con un sector, con una parte económica en el enterramiento. Ahora bien, las mujeres heredaban de manera distinta a los hombres. Las mujeres no solían heredar casas de la aldea, porque las casas de las aldeas solían estar bajo tutela o bajo dominio estatal y solían estar vinculadas al trabajo. Como habíamos visto anteriormente, las mujeres quedaban por fuera de lo laboral. Por ende, no podían poseer las casas de las aldeas, sino que heredaban otro tipo de propiedades, como en el caso de los almacenes o cabañas, que ya eran de propiedad privada por fuera del Estado. Ahora bien, en cuanto a lo que es el segundo eje del texto de Robbins, que es el aspecto jurídico, vamos a ver que había una igualdad sexual ante la ley. Tanto mujeres como hombres podían acudir a los tribunales como querellantes, como defensores o testigos, y estaban en igualdad de condiciones. Las mujeres eran responsables por sus propios actos, y a diferencia de muchas otras culturas, las mujeres no necesitaban un representante ni un tutor legal, hombre, para que las representara en los asuntos públicos. Se representaban por su cuenta, por así decirlo. El tribunal solía estar conformado en totalidad por miembros masculinos. El autor da un ejemplo, una excepción en el que una mujer había participado en un tribunal, pero no solía ser la regla. La norma solía ser que participaban únicamente hombres. Ahora bien, en cuanto a la intervención de la mujer en el aspecto jurídico, generalmente eran convocadas a los tribunales no como querellantes, sino que como acusadas. Se las solía acusar de cosas como, por ejemplo, haber vendido una propiedad que no tenían derecho de vender, o no haber pagado una deuda, o no haberse hecho cargo de algún familiar. Otro de los aspectos jurídicos que trata el autor es el de los castigos y la esclavitud. Dice que aquellas personas que infringían la norma solían tener un castigo. En el caso de los hombres, los castigos eran bastante radicales, tenían que ver con la mutilación, por ejemplo, de nariz y orejas. Otro más extremo ya era el empalamiento o el trabajo forzado en lo agrícola. Este castigo también se podía trasladar a su familia. Tanto su mujer como sus hijos podían verse reducidos a la esclavitud. Ahora bien, no sabemos bien si las mujeres recibían este tipo de castigos y si se trasladaban a sus familiares. Sin embargo, hay documentación jurídica que da cuenta de mujeres que sufrieron el mismo proceso de interrogación que algunos hombres en la localización de Der el Medina. En otros casos, las personas, tanto hombres como mujeres, podían llegar a venderse como esclavos, a sí mismos o a miembros de su familia. En estos casos, podían ser esclavos tanto para el Estado como para los templos, como para individuos particulares que desearan poseerlos.
Por último, vamos a ver el aspecto de la vulnerabilidad social. Uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y más desatendidos era el de las viudas. De hecho, a partir del Reino Medio en adelante, vamos a ver que hay varios funcionarios que se van a jactar de haber sido buenos y de haber contribuido con estas viudas. Vamos a leer una fuente del Reino Nuevo, que son las instrucciones de Amenemipet, en las que se dice: no seas codicioso por un pedazo de tierra, no cises de los límites de una viuda, no asaltes a una viuda cuando la encuentres en los campos. Además de una vulnerabilidad económica que tenían las viudas, dado a que habían perdido su principal fuente de sustento económico, que eran sus maridos, también vamos a ver una inseguridad ya física, porque al recorrer el espacio público podían ser o asaltadas o hasta raptadas. Otra fuente ya del Reino Medio, que corresponde a la autobiografía de un funcionario del Reino Medio, que era Beni Hassan, dice: no hay una sola hija de ciudadano a la que yo haya avergonzado, ni viuda a la que haya oprimido, ni campesino al que haya expulsado, ni pastor al que haya despedido. Entonces, como vemos, el tema de las viudas es un tema recurrente. Bueno, eso sería todo por hoy. Si tienen alguna duda, pueden dejarla por el Classroom o consultarla ya en clase. La idea es que se lleven más o menos una idea general de cuál era la dinámica, cuál era el funcionamiento, cuál era el papel, el rol que cumplía la mujer en la sociedad egipcia, y entender a las mujeres no como un colectivo homogéneo, sino que como un colectivo heterogéneo de distintas mujeres en distintas condiciones sociales y con distintos derechos y privilegios. Que tengan una excelente semana y nos vemos en clase.